En Yaracuy, la actividad política ha comenzado a calentarse ante las elecciones de este año de gobernador, alcaldes, legisladores y concejales. A juicio del politólogo Roger Romero y del analista político Luis Martínez, existe descontento ciudadano hacia los gobernantes por la compleja situación económica nacional, pero eso no se traduce en votos en contra, porque la oposición se mantiene silente y también muestra un importante rechazo en la región. Existe un gran descontento con respecto a la gestión de gobierno. Eso sin lugar a dudas no significa que la oposición haya logrado captar ese descontento. Por el contrario, la oposición también tiene un alto nivel de rechazo. Yo creo que sin lugar a dudas va a depender de la propuesta y de cómo se ejecute la campaña electoral de un bando y del otro para poder captar al electorado, quien está sin lugar a dudas preocupado y ocupado en resolver el día a día su grave situación económica, su grave situación social, aunado al hecho del tema de salud. Entonces, esa realidad seguramente se va a plasmar en el próximo proceso electoral. Plasmar seguramente en una disminución de la participación o algún castigo de las actuales autoridades. Martínez explica que para este año la campaña podría presentar limitaciones por la pandemia y sería más complejo convencer a los electores a que asistan a votar porque los dirigentes del chavismo y oposición no tendrían la misma credibilidad en sus propuestas. La campaña presenta dos dificultades. Una, el tema de la pandemia y el tocar al elector. Siempre hemos visto que las campañas se focalizan en acercarse al elector. La segunda dificultad es la oferta. Por ejemplo, en el caso de Yaracuy, tenemos un gobernador con 13 años de ejercicio. ¿Qué puede ofrecer después de 13 años que no haya podido resolver en estos 13 años? Pero esa oferta, ¿dónde viene en la oposición? ¿Qué va a decir la oposición? Ofrecer libertad, ese es un concepto muy etéreo. Ofrecer cambio, bueno, sí, cambio de personalidades, pero lo que sí es que pudiera generarse, si se hace una campaña eficiente, pudiera generarse sobre la base del descontento hacia el gobierno una buena votación opositora con las estrategias acertadas. En Yaracuy, 6 alcaldes chavistas han quedado sin opción de ser reelectos, lo que a juicio de Roger Romero muestra el descontento ciudadano que existe hacia la gestión de gobierno. Por un lado, la muy pésima gestión que han ejercido estos alcaldes que están en ejercicio aún de sus funciones, los cuales no fueron postulados, no recibieron la suficiente cantidad de postulaciones según estipula el reglamento del Partido Socialista de Venezuela, el reglamento interno. Y evidentemente eso obedece a que las bases de alguna manera le dieron un rechazo producto de su mala gestión, de su eficiencia en el manejo de la cosa pública. Eso por un lado, y por el otro lado evidentemente existe una línea dura que fue la que de alguna manera el gobernador del estado de Yaracuy, el licenciado Julio León Heredia, pues aguas abajo indicó a sus bases que por quien debían, o en este caso a quien debían postular. Martínez considera que el proceso de postulación de seguro dejó molestias en algunos militantes del chavismo y considera que podrían reflejarse en la contienda interna o en las elecciones en el mes de noviembre. El proceso interno seguramente dejó algunas heridas abiertas. ¿Cuándo las vamos a ver? O las veremos en agosto, cuando haya la primaria, o las veremos en noviembre, cuando haya la elección definitiva. Eso por una parte. Sin embargo, es un partido, el PSUV, es un partido que se rige por disciplina directa y vertical, como las estructuras militares, y eso hace que, bueno, que el impacto sea menor en el caso de las inconveniencias, en el caso de las molestias. Varios nombres surgieron para aspirar a la candidatura regional por el chavismo, pero el politólogo considera que la mayoría de los postulados incluso forma parte del equipo de trabajo del actual gobernador del estado, lo que le dejaría el camino libre para ser el principal aspirante. Bueno, quienes conocen más o menos la realidad política del estado de Yaracuy saben que esto no forma parte sino de una estrategia precisamente para que el licenciado Julio León terminara siendo postulado como candidato único a la gobernación del estado de Yaracuy, siendo que estos son funcionarios adeptos a su partido de gobierno y muy cercanos a él. Romero considera que en Yaracuy la oposición luce prácticamente ausente del escenario político,
al punto de que apenas ha surgido un nombre como posible candidato a la gobernación. Bueno, sin lugar a dudas que la oposición está centrada por un lado en el Acuerdo de Salvación Nacional, aunado al hecho de buscar garantizar o de que existan garantías mínimas necesarias para un venidero proceso electoral. Eso sin lugar a dudas juega en contra de ello, porque de alguna manera retrasa todo lo que es el proceso de la campaña electoral, siendo además que no se ha definido finalmente quién va a ser o quiénes van a ser los candidatos que se disputen las diferentes gobernaciones, alcaldías, concejales, consejos legislativos en el país. En el caso del estado de Yaracuy se vislumbra con mucha fuerza la candidatura de Yayo Pirelli, quien es coordinador regional del Partido Convergencia. Martínez cree que la disputa electoral prevista para este año es necesaria y la oposición debería ser parte de ella, a fin de capitalizar el descontento ciudadano con el objetivo de arar el terreno para el próximo año, cuando existiría la posibilidad de convocar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Yo creo que en un principio un proceso electoral que depure el ambiente ineficiente que tenemos ahora, pero que además de la certificación de que en un escenario futuro, porque hay que recordar que el año que viene tenemos fecha de revocatorio. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay una buena votación opositora y llegamos al punto en donde el gobierno va a un revocatorio en minusvalía? Entonces, ahí veremos una negociación política de mucho otro nivel, un nivel mucho más profundo, donde tal vez el gobierno, para no jugarse el revocatorio, podría jugarse unas nacionales adelantadas.